más un cuarto, más un octavo, y un etcétera, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa que habíamos comentado que era importante, que la serie geométrica, la razón, que es esta R, viene dada de la siguiente manera, ¿no? La razón es AN más 1 entre el AN, ¿no? Por ejemplo, en nuestro primer caso, si este es el elemento 1, 2, 3, 4 y etcétera, ¿qué pasa si quisiera ver cuánto vale A2 entre A1, ¿no? Pues veamos, A2 sería un medio entre 1, ¿no? Entonces me sale que la razón no es un medio. ¿Qué pasa si ahora veo A3 entre A2? A3 es un cuarto y A2 es un medio, ¿no? Y esto nos vuelve a quedar, bueno, de hecho queda 2 cuartos, que es un medio, ¿no? Si ahora considero A cuarta entre A3, sería un octavo en un cuarto, ¿no? Y eso nos da 4 octavos, que es un medio. Y así podría seguir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que notar en la serie geométrica? Que de un elemento a otro, su cociente es una constante. Y eso tómenlo muy en cuenta. De hecho, por ejemplo, ahorita quizás veremos por qué las series que yo les dejé de tarea no eran geométricas, ¿no? Y y la razón es porque la razón que hay entre los términos AN más 1 y AN no es una constante, como en este caso sí lo es, ¿no? Y por ejemplo, regresando a este ejemplo que se había visto, ¿no? Entonces, pues vemos que la razón es menor que un medio, ¿no? Si la razón es menor que un medio, podríamos ocupar, por ejemplo, este resultado, ¿no? Que de hecho, en general, pues esto se puede expresar como A por la sumatoria desde I igual a 0 hasta infinito de XI, que es A 1 menos R, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, nuestro A es un medio, ¿no? Que eso es lo que tenemos justamente aquí. Y nuestra razón también es un medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto vale esta serie, de la sumatoria de esta serie, pues sería que, por ejemplo, aquí si sustituyo tendríamos un medio entre 1 menos un medio, ¿no? Que sería un medio entre un medio, que es 1. Entonces, esta sumatoria al final vale 1. Que, por ejemplo, creo que en algún momento les comenté eso, ¿no? Que si ustedes quisieran ir a un lado, a algún lado en particular, tendrían que recorrer primero la mitad del camino, luego la mitad de la mitad, luego la mitad de la mitad de la mitad, luego la mitad de la mitad de la mitad, y así hasta el infinito, ¿no? Y les hacía la pregunta, ¿llegarán o no llegarán? Por ejemplo, aquí vemos que sí, llegarían. Al final llegarían. Bueno, ¿dudas, preguntas sobre esto que es la serie geométrica, compañeros? Todo claro. Profe, yo tengo ¿Sí? una duda. ¿Siempre se puede Ajá. aplicar la fórmula de R o es necesario? Bueno, es que vi un video porque me confundí con las series geométricas y las que vimos, Ajá. donde por ejemplo, una fórmula, la secuencia tiene que ser menor que uno y no, tiene que siempre estar decreciendo. Ujú. Pues sí, compañero. De hecho, por ejemplo, aquí el hecho de que R sea menor que 1, y eso por eso lo recalco muchísimo, si R es menor que 1, por ejemplo, ¿qué pasa? Lo que les decía ayer,
¿Qué pasa cuando R es menor que 1? ¿Qué va con el límite de R a la N, ¿no? ¿Qué pasa con ese límite? Compañero? ¿Qué pasa cuando sacamos el límite de R a la N cuando R es menor que 1? Tiene Es tiende a indeterminado. infinito. ¿Lo escucho, ¿Se compañero? indetermina? ¿Se indetermina? No, compañero. No. Este límite. El límite cuando N tiende a infinito. Va a ser 0. Exacto. Va hacia 0. Y aquí es pero es crucial que se cumpla esta condición de que R sea menor que 1. Porque significa que va a ir decreciendo. De hecho, eso es algo importante, lo que comenta, compañero. R tiene que ir decreciendo en este tipo de series, ¿no? En la serie geométrica, para que converja. Pero también aquí les hago otra cosa, y quizás es bueno comentarlo, ¿no? Aunque antes de comentarlo, les hago una pregunta. De esto que acabo de mencionar, de explicar, ¿hay dudas o preguntas? Creo que no. Bueno, entonces, vuelvo a decir, si R es menor que 1, podemos llegar a este resultado. Pero realmente, nuestro resultado es el siguiente. En el caso general, ¿no? Nosotros dijimos que, es más, voy a poner x a la n más 1 de forma mañosa. X a la n más 1 más y a la n más 1 era x menos y por x a la n más x a la n menos 1 por y más x a la n menos 2 por y cuadrada, y así llegábamos hasta un y a la n, ¿no? Si dijimos, ¿qué pasaría si por alguna razón este x yo lo sustituyo y lo hago igual a 1, ¿no? Tendríamos que 1 más y a la n más 1 sería 1 menos y por 1 más y cuadrada, así hasta y a la n, ¿no? Es decir, que 1 más y a la n más 1 entre 1 menos y es igual a la sumatoria desde i igual con 0 hasta n de y, ¿no? Bueno, este es el caso general. Por ejemplo, cuando R simplemente es R, o sea, no tiene que ser ni mayor que 1 ni menor que 1, sino simplemente es constante, pues este es el resultado general. Pero ¿qué pasaba cuando decíamos, ¿sabes qué? Tienes que sacar el límite cuando n tiende a infinito, y aparte con la condición de que el valor absoluto de R es menor que 1. Entonces, cuando hacíamos eso, que ese tipo de series que estamos tratando, tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más y a la n más 1 entre 1 menos y sería igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de y, ¿no? Entonces decimos que y es menor que 1, ¿no? Si y es menor que 1, por ejemplo, lo que les he venido diciendo y preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con este valor cuando y es menor que 1 o cuando r es menor que 1, ¿no? Pues va a 0, de manera que este límite nos queda como 1 entre 1 menos y, ¿no? Y esto, pues, simplemente otra forma de escribirlo sería la sumatoria de i
igual a 0 hasta infinito, de y a la i, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el resultado general es este. Pero cuando nosotros pedimos la condición de que la razón sea menor que 1 y aparte sacamos el límite cuando tenemos la sumatoria infinita, ahora sí podemos decir que este es el resultado. Entonces, creo que fue el compañero Iram el que preguntó, ¿no? Si no me equivoco. Y que hizo el comentario del video. Sí, profe. Fui yo. Ok, compañero. Entonces, ya como lo ve, ya quedó un poquito más claro. Sí, profe, ya. Gracias. Ok. Entonces, dudas, preguntas, compañeros. Bien, podría pedirles en el examen quizás que deduzcan esta fórmula, que es la que hemos ocupado, ¿no? Y ya vieron que realmente la deducción, pues no es complicada. De hecho, también viene en el Layton. No recuerdo en qué página, pero a ver, si ahorita me dan chance, les digo el número de la página. Bueno, es en la página 665. Por si quisieran ver algo más, ¿no? Algo que quizás se me esté olvidando mencionarles o algo así. Ahí viene, aunque realmente lo más importante ya se los comenté. Ahora sí que, ¿de dónde viene esto? De esta factorización. En particular, cuando en y es menor que 1 o cuando la razón es menor que 1, pues se llega al límite que es el que estamos ocupando, ¿no? Y, como dijo el compañero Iram y la compañera Lisbeth, pues esto tiene que ir decreciendo, ¿no? Para que realmente tenga sentido. Bueno, ¿dudas, preguntas, compañeros? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ok, compañera, borramos. Entonces, pues, si no hay dudas ni preguntas, haremos algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, ayer vimos 1, ¿por qué 0.999999 así hasta el infinito era 1, ¿no? De hecho, quizás otra forma de hacerlo es así, ¿no? X es igual a 0.999, etcétera, ¿no? De hecho, ese etcétera más bien va aquí. Si yo multiplico esto por 10, nos queda 9.9999, y un etcétera, ¿no? Entonces, 10x menos x sería igual a 9.9999, etcétera, menos 0.9999, así, etcétera, ¿no? Y 10x menos x es 9x. Y 9.9999 menos 0.999, pues es 9, ¿no? Entonces, x es igual a 9 novenonos, o lo que es lo mismo, x es igual a 1, ¿no? Es otra forma, quizás un poco más simplona, de ver lo que hicimos el día de ayer, ¿no? Porque el día de ayer, ¿cómo resolvimos este problema? Dijimos, bueno, 0.9999 lo podemos ver como la sumatoria de 0.9 más 0.99, perdón, 0.09 más 0.009 más 0.0009 y un, etcétera, ¿no? Y aquí que empezamos a notar, ¿no? Que esto sería 9 sobre 10, 9 sobre 100, 9 sobre 1000, 9 sobre 10.000 y un, etcétera. Que esto quizás se podría escribir de una forma más sencilla, ¿no? 9 sobre 10
9 sobre 10 al cuadrado, 9 sobre 10 al cubo, 9 sobre 10 a la cuarta, y etcétera, ¿no? Y esto, ¿qué era? 9 sobre 10 se multiplica a 1 más 1 sobre 10 más 1 sobre 10 al cuadrado más 1 sobre 10 al cubo y un etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí les preguntaría, compañeros, ¿quién es la razón aquí? ¿Un décimo o 9 sobre 10? No, compañera, pero sí, un décimo. Lo primero que me dijo, esa es la razón. Compañera Abril. No, profe. Entonces, ¿quién fue la que me dijo que la razón era un décimo? Claudia. Claudia. Nombre, compañera. Bueno, Claudia y un apellido. Pérez. Claudia Pérez. Ok. Una participación, compañera. En efecto, la razón aquí es un décimo. Y, por ejemplo, si ocupamos la formulita que teníamos, que es 1 entre 1 menos la razón, que la razón en este caso es un décimo, ¿cuánto nos quedaría? 9 décimos, que multiplica a 1 entre 1 menos un décimo es 9 décimos, ¿no? Y 9 décimos entre 9 décimos es 1, ¿no? Entonces, nuestra sumatoria, ¿cuánto vale? 1. Es decir, que 1 es 0.99, 99, 99 y etcétera, ¿no? Y pues aquí encontramos dos formas, ¿no? De mostrar lo que queríamos. De hecho, X en este caso es lo de arriba, 0.99. Y se llega al mismo resultado, ¿no? De ambas formas. Bueno, ¿dudas, preguntas, compañeros? ¿Puedo ponerles unas 10 de estas en el examen? Ponga ese mismo, profe. Este mismo 10 veces, compañera. Aparece que van a ser, ¿cómo se llaman? Planas. Pero no está mal, compañera. Quizás sí, pongamos este. Es un clásico. Pero bueno, vamos a hacer problemas de este estilo, ¿no? Y en general vamos a hacer problemas, ¿no? Pregunta, ¿puedo borrar? Sí. No, profe, espéreme tantito. Ok, compañera. Usted me dice cuando ya. Ya, profe, gracias. Ok. Vamos. A ver cómo haríamos este. X es igual a 2.045, 45, 45, 45 y un gran etcétera. Nos preguntan, ¿cuál es la expresión en fracción de este número? Hay dos formas de hacerlo, compañeros. Yo los escucho. ¿Qué formas propondrían? ¿Se podrá convertir primero a fracción? ¿Cómo hacemos eso? De hecho, ese es ¿cómo se llama? El objetivo del problema. ¿Qué fracción representa este número? Entonces, compañeros, ¿qué se les ocurre?
Bueno, como veo que no me han dicho nada, voy a empezar No. yo. ¿Podríamos hacerlo como la primera que dijo, de 10x? A ver, Sí. compañera, vamos a hacerlo. Dice que multiplique esto por 10, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Si lo multiplico por 10, entonces 10x es igual ¿a qué? A 20.45, 45, 45 y un etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podremos hacer, compañera? ¿Le parece si multiplicamos por 10 a la 4? Así, a ver. A ver. Si no me equivoco. Bueno, voy a hacer un pequeño cambio, compañera. O a lo mejor sí tiene sentido. A ver. Si multiplicamos por 10 es 20, ¿no? Si multiplicamos por 100 es 204. Si multiplicamos por 1000 sería 2045, ¿no? Compañero o compañera Lisbeth, por ejemplo, ¿qué opinas? Si multiplicamos por 10 es 20, por 100 204, por 1000 2045. ¿Estamos bien, compañera? Sí, pero sí. Profe, ¿no se Entonces, puede dividir? ¿cómo, compañero? Por ejemplo, si lo multiplica por 10 da 20. Y si lo divide entre 5, después de multiplicarlo por 10, para que sea un número más pequeño. Ahorita va a ver lo que vamos a hacer, compañero. Porque lo que vamos a hacer es cortar el ciclo, por así decirlo, que aparece. Y al menos con lo que usted me dice que hagamos, no lo veo tan claro, ¿no? Profe, Ahorita, ajá. lo que Escucho. tratamos de hacer cuando multiplica por 1000 es como que agarrar la primera, por así decirlo, como el primer patrón, ¿no? Exacto, compañera. Pues lo que le decía, lo que queremos es cortar el ciclo. Por eso es que lo multipliqué por 1000, ¿no? Por 1000. Entonces, ¿ahora qué pasa si lo multiplico por 10? 10x, que sería 20.45, 45, 45 y un etcétera, ¿no? Entonces ya puedo eliminar esto. Me quedaría 1000x menos 10x sería 2045 menos 20, ¿no? Porque el 0.4545 se anula con el 0.4545, ¿no, compañeros? Sí, profe. Y 1000 menos 10 es 990, ¿no? Si no me equivoco. Y del otro lado tendríamos 2025. 2025. Entonces, X, ¿cuánto vale? 2025 entre 990. ¿Pero cuánto vale X? 20.0454545. Todos, compañía. 2.045. 0.40. Y ahí está. Entonces hemos logrado tener una fracción, la representación fraccionaria de este número periódico, ¿no? Esta es una forma. Falta la otra.
Profe, una pregunta. Si viene un ejercicio Ajá. después del examen, ¿puedo para el método que sea o tenemos que hacer los dos? Como a mí me interesa nada más que lo resuelvan, compañero, pueden ocupar el método que más quieran. Perfecto, profe, gracias. Ujú. Pero es bueno conocer los dos métodos, ¿no? Entonces, ¿cuál será el otro método, compañeros? ¿Qué podríamos hacer? Es que no sería 2.04545 más 2.0045, ¿sí? ¿O no? Compañero, ahora sí no lo entendí muy bien. ¿Cómo? Es que no podría ser 2.045 y el otro sería más 2.0045. O No, ahora sí no, compañera. No podemos hacer eso. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer aquí? Yo haría lo siguiente, a ver ustedes qué opinan. 10x es 20.45, ¿no? 45 y un etcétera. Esto se puede ver como 10x es igual a 20 más 0.45, 45 y un etcétera, ¿no? De manera que x sería igual a 20 entre 2, ¿no? Que sería 2 más 0.45, 45 entre 10, ¿no? Y quizás el que sí podríamos intentar resolver es este. 0.45. Y bueno, ¿cómo haríamos eso, no? Diríamos, si la suma es igual a 0.45 más 0.0045 más 0.000045 y un etcétera, ¿no? Sale 45 entre 100, ¿no? Más 45 entre... Bueno, de hecho lo voy a poner. Bueno, nos queda menos de un minuto, compañeros. Entonces, salimos y volvemos a entrar, ¿no? Por favor. Bueno, entonces decíamos, ¿no? 45 sobre 100 al cuadrado, ¿no? Aquí, ¿qué sería? ¿45 sobre 10 a la cuarta, ¿no? Luego 45 sobre 10 a la sexta. Seguramente 45 sobre 10 a la octava. Y un etcétera, ¿no? Entonces esto lo podríamos ver como que 45 10 al cuadrado entre 1 más 1 sobre 10 al cuadrado más 1 sobre 10 a la cuarta más 1 sobre 10 a la sexta y un etcétera. Y por ejemplo, compañeros, si les preguntara en esta sumatoria, ¿cuál es la razón que me dirían? Un décimo. Mm, 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 es 45 décimos, ¿no? mm, mm. Esta sumatoria, ¿cuál es la razón? Un décimo cuadrado. Ujú. No lo hubiera dicho así, pero en principio sí, compañero. Un décimo al cuadrado. A un centésimo. Ahí sí, cualquiera de los dos son lo mismo.
Bueno, entonces tendríamos 45 sobre 10 al cuadrado, ¿no? Que multiplica 1 entre, ¿qué sería? 99 sobre 100, ¿no? ¿Sí, compañeros? ¿Qué Yo opinan? ya ¿Sí o no? No escuché, compañera. me perdí. Ok. Cuando usted hace x igual a 2 más el 0.45 periódico sobre 10 y después Ajá. pasa a ¿esa es de sucesión o de sumatoria? Ajá. Sumatoria. Cuando, ok, cuando empieza a escribir esos números, ¿cómo deduce que van así? Porque, por ejemplo, 0.45, compañera, sería esta primera parejita, ¿no? Ajá. Y tiene que sumarle esta otra parejita, ¿no? Y hay 2 ceros antes. Ah, ok, sí. Y luego esta, tendremos 4 ceros antes. Ajá. Ah, ok, ok, sí. Sí, Y sí, esto es que ya entendí. 45 sobre 100, ¿no? O 45 sobre 10 a la cuarta. Este sería 45 sobre 10 a la cuarta, ¿no? 45 sobre 10 a la sexta. Entonces el patrón parece ser que es 45 sobre 10 a la 2n. 10 al cuadrado, 10 a la cuarta, 10 a la sexta, 10 a la octava. Se dividiría 10 a la décima. Pero Ujú. para aplicar lo que nosotros hemos visto, pues tendríamos que tener el 1 aquí, ¿no? ¿Y qué hago? Pues factorizo el 45 sobre 10 al cuadrado, ¿no? Que de hecho aparece en cada uno de ellos. Y tengo 45 sobre 10 al cuadrado que multiplica a 1 y obtengo este, ¿no? Ajá, 45 sobre 10 al cuadrado que multiplica este y obtengo este, ¿no? sí. Y sucesivamente. Ujú. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cómo podría calcular esta suma? Ya vimos algo así, ¿no? Que sería 1 entre 1 menos la razón. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón de esta sumatoria? No recuerdo, de hecho, ¿quién fue la que nos dijo la razón? Yo, Claudia. Ok, compañera, otra participación. La compañera Claudia nos dijo que era, pues, 1/10 al cuadrado. Entonces, ya que tenemos cuánto es la razón, pues aplicamos la formulita, ¿no? Que sería esto. Y simplemente nos queda hacer 1 menos 1 sobre 100, pues sería 100 menos 1 entre 100, ¿no? Que sería 99 sobre 100 o 99 sobre 10 al cuadrado, ¿no? ¿Y esto cuánto nos da, compañeros? 5 onceavos. ¿5 onceavos? ¿Segura, compañera? No, no se ve que tenga la forma, ¿o sí? Creo que... A ver, deje checo. Ah, tiene razón. 5 onceavos. Entonces estoy mal, profe. No, compañera, tiene toda la razón. Entonces, bueno. Ay, no llore, compañera. Hay cosas más tristes que esto. Sí, 5 onceavos, sí es cierto. Bueno, ya encontramos cuánto vale esta suma, ¿no? Pero no hemos acabado el problema. Recordemos que nuestro problema está aquí. Entonces, ¿esto qué sería? 2 más 0.45, 45, 45. Entonces, ¿qué es? 5 onceavos, ¿no? Y esto se tiene que dividir entre 10. De manera que lo voy a poner acá. Tendremos que x es igual a 2 más 5 sobre 110, ¿no? Sí. ¿Y si será eso, compañeros? A mí me sale que esta suma
es Más 2. Sí, profe, 45, sí sale. 22, ajá. ¿Y esto qué es? 2.0, 45, 45, 45, etcétera. 45. Bueno, entonces, ¿qué hicimos, por ejemplo, aquí? Como dijo la compañera Lorena, el objetivo es ver dónde se empieza a repetir, dónde está el patrón. O lo que yo dije, ¿no? Ver dónde está el ciclo y cortarlo, que fue lo que hicimos aquí, ¿no? También, por ejemplo, quizás a lo mejor aquí pudimos haber hecho otra cosa, pero yo me hubiera ido por aquí. No sé si ustedes a lo mejor hubieran optado por otra forma, ¿no? Les pregunto, ¿dudas, preguntas? ¿Ya vieron las dos maneras? Sí, profe. Ok. ¿Puedo borrar? Con cualquier ejercicio así se pueden aplicar ambas formas o hay algunos ejercicios que solamente se puede de una sola forma. No sé, compañera, me hace pensar. Yo creo que se puede como en ambas formas, porque la general sería con la sumatoria de la razón, ¿no? Con lo que es la serie geométrica. Pero acá, con el otro método, pues como vamos a estar sumando y de alguna forma está metido que hay una razón ahí, entonces si encontramos, seguramente también va a haber un patrón. Entonces, buscar cortar el patrón para poder hallarlo, seguramente sí, ¿no? Le miento si le digo que siempre se va a poder los dos, pero al menos a lo que mi visión ahorita alcanza a ver, yo diría que sí, ambos métodos se podrán. Pero ¿cuál es más sencillo o cuál no? Pues quizás en algunos casos a lo mejor de multiplicar, sumar y factorizar, por así decirlo, puede que quizás no sea tan claro. Puede ser, ¿no? No les digo que sí o si no. Puede ser. Bueno, ¿dudas, preguntas, compañeros? Si no, para hacer otro problemita de estos. No, profe. Ok. Entonces, borramos. Entonces, si no lo hemos hecho. Por ejemplo, ¿cómo harían este? X es igual a 1.234, 234, 234, y un etcétera. ¿Qué se les ocurre, compañeros? ¿No sería como el ejercicio anterior, profe? Sí, compañera. Por eso estoy abierto a opiniones. ¿Qué se les ocurriría hacer? Ponerlo como x es igual a 1 más punto 3, 20, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Uh-huh. Nombre, compañera. Abre. Ahora sí, de abril. Es que hace rato me equivoqué, compañera. Pensé que había participado, pero fue su compañera Claudia. Era así, compañera. Entonces ahora hay que quebrarnos la cabeza en cómo representar esto. Vamos a llamarle a esto S.
Entonces, compañera Abril, ¿qué se le ocurre? ¿Qué podemos hacer aquí ahora? Sería como la sumatoria de ¿Mm? 2, 3, 4 entre 10 a la 2 más 2, 3, 4 por 10 a la 3, ¿no? Sería 10 a la 3 más bien, ¿no, compañera? Ajá. Más ¿Mande? 2, 10 a la 3, 10 a las 3, 2, 3, 4, pareciera ser 10 a la 6, ¿no? 10 a las 6, sí. Y luego más 2, 3, 4 entre 10 a las 9, ¿no? Ujú. Y un etcétera, ¿no? 10. Entonces, esto parecía ser que se puede escribir como 2, 3, 4 entre 10 al cubo, que multiplica a 1 más 1 entre 10 al cubo más 1 entre 10 a la 6 más 1 entre 10 a la 9 y un etcétera. Entonces, compañero Abril, ¿cuál sería la razón en este problema? Un décimo al cubo. Ujú. Un décimo al cubo. Y esto nos da 2, 3, 4, 10 al cubo Y hay entre 10 al cubo 99 sobre 10 al cubo. 999. Ujú. Lo que nos da y si no nos equivocamos, entonces esto se puede representar como 1 más 234 entre 999. ¿Y eso cuánto nos da, compañeros? Bueno, según mi calculadora, Sí, da, profe, 1.234, 234, 230. ujú, Sí. entonces, compañera Abril, una participación. Vamos a darle también a la compañera Lisbeth. Bueno, entonces, ¿qué opinan, compañeros? ¿Estos problemas son de kinder? No, profe, ya casi le agarró la onda. Casi, pero todavía no llegamos a que sean de kinder, compañera. No, Para que sean esos de, ¿cómo se llama? En los libros que vienen sopas de letras. Tienen que agarrar bueno, algún día. por lo Ajá, menos para mí, no, ahorita no. todavía no. Bueno, vamos a hacer un problema más de estos. Antes de seguir, ¿dudas, preguntas? ¿Todo va claro? Profe, Ajá. ¿por qué es 10 a la 3? ¿En dónde? Aquí Ajá, o la primera aquí. que señaló. Aquí. Ok. 234 entre 10 al cubo, compañero. ¿Cuánto sería? ¿Mm? Sería 0.234, ¿no?
¿Sí lo ve, compañero? Bueno. Sí. Ah, ok. El otro, que es 234 entre 10 a la sexta, nos quedaría 0.000234, ¿no? El 10 a la 9 nos quedaría 0.00000234. Y así seguimos, ¿no? Entonces, si usted empieza a sumar, por ejemplo, si sumara estos tres, me quedaría 0.234, 234, 234, ¿no? ¿Sí lo ve, compañero? Sí. Por eso es que es entre 10 al cubo, luego 10 a la sexta, 10 a la novena. Va. Sí. Ahí va a depender del patrón que tenga, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que en los otros dos problemas que hicimos no fue 10 al cubo, creo que fue 10 al cuadrado. Y creo que en el primero que hicimos simplemente fue un décimo. Ahí sí Y va a esa depender. razón, ay, Ajá. perdón, Sí, no, diga. la razón que tenemos que encontrar para poder deducir la expresión esa razón es cómo va aumentando. Por ejemplo, que aquí que va de 3 en 3. Algo así, compañera. ¿Algo Es así? que es curioso, porque usted dice cómo va aumentando. Yo lo pensaría como cómo va Ah, disminuyendo. sí, perdón. Como sí, porque va, sí, cómo Pero va disminuyendo, va de 3 en 3. ajá, pero le digo que es chistoso porque yo lo vería como cómo va disminuyendo. Usted podría decir cómo va aumentando el exponente de, pues, de la Del división. denominador, sí. Ajá. Pero sí, esa es la idea. Eso sí ya va a depender del problema en sí que estén tratando, ¿no? Ujú. Por Ok. ejemplo, vamos a hacer uno más de este estilo. Ahora sí, nada más es la sumatoria, o S, voy a poner S por el número, aunque también va a representar la sumatoria. 46, 53, 46, 53. Y bueno, ya saben que ahí se va a empezar a repetir 46, 53, 46, 53. Entonces, compañeros, ¿cómo harían este problema? Igual, ¿no? Lo podemos poner como 465. Ah, no, espera, es que hay un 34 ahí. Como 46,53 sobre 10 a la 4 más 46,53 sobre 10 a la 8 y así. Voy a ir aumentando exponentes sobre... Compañera Abril. Sí, abril. Otra participación. Y sí, ¿no? 46 y 53. Y es a la 12, ¿no? Y así, etcétera. Bueno, por ejemplo, compañera Abril, aquí podríamos factorizar algo. De esta expresión podríamos factorizar algo. Sería como... Sería, bueno, a ver, Abril, no sé. 53 sobre 10 a la 4 por 1 entre 1 menos 1 sobre 10 a la 4. Creo que sí. 46, 53. 10 a 4. Me dijo un 1, ¿no?
1 sobre 1. Ujú. Bueno, 1 sobre 1 menos 10 a 4. 10, perdón. Ay, es que no sé cómo decirlo. Ok, compañera. A ver, ya el Uno resultado, que creo es el que me dijo. 1 Uno. menos 1 entre 10 a la 4. A ver. Ok. Ay, sí, eso. Eso mero. Ok, compañera. Usted sí se comió muchos pasos entre el medio, pero bueno, simplemente pregunto. ¿Los demás ven qué es eso? Yo no, profe. Ok. Yo tampoco, profe. Ok. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ese es el resultado. Y vamos a ver que en efecto ese es el resultado, ¿no? Entonces, de esta expresión que tenemos aquí, bueno, gracias, compañera Abril. Ahora tengo ahorita su participación. De esta expresión, nosotros podemos factorizar el 40 y... Bueno, antes de esta expresión sí se entiende, ¿verdad? Esta. Si es así, Ok. Sí, profe. Entonces tendríamos 46, 53 sobre 10 a la 4. Y esto es 1 más que 1 entre 10 a la cuarta, ¿no? Más 1 o sea, esa es la 10 a 8, 10 a 12. Y por ahí alguien quiere hablar, pero no sé si se llama internet o de la compañera. Escucha un poco cortado. Bueno. ¿Esto ya lo ven, compañeros? ¿Sí se entiende? Sí, profe. O sea, este paso era antes de uno que está arriba. Y el Ajá, 1 sobre 10 a la cuarta es la razón, ¿no? exacto. Eso es lo que seguía. 46, 53, 10 a la cuarta. Sería 1 entre 1 menos la razón, ¿no? Que la razón es 10 a la cuarta. Que es lo que ya nos había dicho la compañera Abril. ¿Y esto que es? 46, 53, 10 a la cuarta, 10 a la cuarta. Y sería que 9.999. No, si no recuerdo, compañeros. ¿Sí es eso? 9.999. Sí. No quería agarrar mi micrófono. ¿Andé? Sí, sí es. No lo escuché muy bien, compañera. Sí, profe, sí está bien así. Ok. Entonces, esto nos queda 4.653 sobre 999. Eso es lo que va aquí. Y verificamos, ¿no? Según mi calculadora dice que esto se simplifica a 47 sobre 101. Y esto, en efecto, sale lo que dijimos. ¿Dudas, preguntas, compañeros?